Muy bien, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Ahora a continuación el rincón de los adultos. La verdad que la historia estaba muy interesante, me hizo analizar muy bien, ¿no? Aunque David estaba en el olvido, por allá en el rincón, ocupándose de los deberes de la casa, Dios se acordó de él allí donde estaba, ¿no? El más laborioso, el que estaba más preocupado por las labores de su hogar, fue el que Dios escogió para ser rey. Aunque todos sus hermanos estaban en casa, pues mostrando sus cualidades. Una historia muy interesante la de David. Y bueno, lo que nos corresponde hoy, en el rincón de los adultos, quisiera recordar un poco, ¿recuerda a alguien qué fue lo último que prediqué en este lugar? ¿Alguno recuerda? Yo sé que es un poco difícil porque hace tiempo ya. Hablamos un poco de las ovejas, ¿recuerdan? Algunas características que tenían las ovejas, que tenían muy buena audición, su visión muy periférica, su comportamiento no seguía al líder, es decir, al macho, que es el más fuerte y el que puede proteger, sino a la oveja que tiene más experiencia, a la que sabe dónde está el alimento, sabe tratar a las demás. Muy bien, pues la conclusión de esa predicación fue que a pesar de que Dios no nos evita transitar por las dificultades, sino que nos conducirá a través de ellas, pero nos llevará a puerto seguro. Esa fue la conclusión, simplemente para hacer memoria un poco de lo último que hablamos. Y en este día, pues, durante la semana, quisiera preguntar, ¿alguno se conectó a la reunión, el culto del miércoles, de Zoom, de la iglesia de Santa Cruz? ¿Alguna mano? Alguien, creo que vi al hermano Antonio por allí, me pareció verlo. Muy bien, hice una pregunta al final de esta predicación esta semana. ¿Cuál es el objetivo principal del santuario de Dios? ¿Cuál es el objetivo principal? Mostrar el plan de salvación. Muy bien, pero si alguien no sabe qué es salvación, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podríamos explicarlo? Mostrarnos a Jesús, eso es parte de la respuesta, está correcta. El objetivo final del santuario, vamos a ver esto al final un poquito más explicado, pero es acercar o reconciliar la santidad de Dios y la perfección de Dios con la pecaminosidad y la culpabilidad de nosotros, los seres humanos. Y entonces vemos la parte santa, el lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios, y el atrio exterior, que es donde se presentaban todas las ofrendas por el pecado, por la culpabilidad y todo esto, y se juntan en un lugar que es el lugar santo, que es donde podemos ver el candelabro de los 7 brazos, que tiene un significado, la luz, el Espíritu Santo a través de los tiempos, al pueblo de Dios, la mesa del lado derecho, que es la mesa de los panes, de la presencia, que es lo que nos alimenta, que es justamente lo que leímos en la cita bíblica de este día. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, que es lo que dice Jesús. Y luego tenemos también el altar del incienso, que simboliza las oraciones que expresamos nosotros los seres humanos y que solamente llegan a la presencia de Dios porque Dios las oye. Ese fuego que quemaba en el altar del incienso era un fuego que Dios había encendido, Dios mismo lo había encendido, simbolizando que nuestras oraciones siempre están a los oídos de Dios, siempre están a los oídos de Dios. Pero el tema de este día no es no es el santuario, esto es una pequeña parte simplemente. Hoy vengo a contarles de la vida de alguien que desde su nacimiento hasta hoy solo se interesa y se preocupa de tu existencia eterna. De él fue profetizado de que sería nacido de una virgen y que habitó entre nosotros. Vamos a usar hoy mucho la Biblia. Me gustaría que si ustedes me pueden ayudar, porque la vamos a usar mucho, yo les voy dando una cita y les voy diciendo los textos para leer. Mateo 1, del 22 al 23. Esto ocurrió entre el año 4 y el año 2 antes de Cristo. Mateo 1, del 22 al 23. Si alguien lo puede leer, por favor, me ayuda. Muy bien, allí. Por favor. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
que significa Dios con nosotros, profetizado el nacimiento de Cristo Jesús. Fue presentado y dedicado al servicio superior, es decir, a su propósito desde muy joven, presentado en el templo de Dios 40 días después de su nacimiento. Eso está en Lucas 2, 22 al 23. ¿Hay otra persona que lo quiera buscar? Lucas 2 del 22 al 23. Como les digo, vamos a usar la Biblia mucho, así que estén atentos allí a buscar las citas para leerlas. Lucas 2 del 22 al 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Muy bien, entonces tenía una bendición especial por ser el primogénito, era el santo del Señor, era el primogénito, nacido del Espíritu Santo y pues a través de María. Muy bien, pero además de esto fue perseguido y desterrado siendo aún un niño por un decreto de muerte ordenado por el gobernante de su tiempo solamente para matarlo a él. O sea, se destruyó la vida de muchos niños solamente con el objetivo de matar la vida de esta persona. Esto lo encontramos en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Para matarlo. Muy bien. Después de muchos años desterrado en Egipto, en una tierra extraña, retornó nuevamente a Jerusalén años después. Esto lo vemos en Mateo 2 del 19 al 23. Mateo 2 del 19 al 23. Después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá, y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Al llegar, habitó en el pueblo de Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que Jesús habría de ser llamado Nazareno. Muy bien, entonces nuevamente una profecía cumplida acerca de que Jesús sería llamado Nazareno. Pero además de esto, cuando Jesús regresó a Nazaret, cada año visitaban el templo y a los 12 años mostró la gracia y la sabiduría de Dios a los líderes espirituales de su tiempo. Eso lo encontramos en Lucas 2, 40, el 47 y el 52. Lucas 2, 40, 47 y 52. El niño crecía y se fortalecía, y llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. 40. 47 y 52. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Después de que él mostró las capacidades o su entrega al propósito que Dios le había otorgado a los líderes de su tiempo, recibió la unción de Dios muchos años más tarde por medio del bautismo. Esto lo encontramos en Mateo 3:13 al 17. Y esto ocurrió entre el año 27 y 28 después de Cristo. Entonces vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muy bien, entonces el profeta del tiempo de Jesús era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que no era digno de bautizarle, no era ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies. Sin embargo, Jesús le dijo: es necesario que hagas tu propósito para que el plan de Dios sea cumplido. Luego de que es bautizado Jesús por Juan el Bautista, allí encontramos también en esta parte que la gloria de Dios se manifestó, fue ungido por Dios con el Espíritu Santo en forma de paloma, la manifestación de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco.
fue la unción de Dios. Después de esto empezó su ministerio y empezó a acoger pecadores imperfectos. Esto lo encontramos en Juan 1:37 y aquí vamos a leer varios versículos. Tengamos ahí pendiente Juan 1, el 37, el 41, el 45, el 46, 48, 49, 50 y 51. Juan 1:37 es el primero que vamos a ver. Así los dos discípulos siguieron a Jesús. El 41, Aquel entró primero su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa Cristo? el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿leíste el 46? No. El 46 ahora, por favor. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. El 48, por favor. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Leímos él? El 49, 50 y 51, por favor. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. En esta parte encontramos cómo Jesús, al tener encuentros con diferentes personas, pecadores, imperfectos, personas que tenían muchas dificultades o imperfecciones, les mostró el reino de Dios y los hizo parte del reino de Dios. Vamos a buscar ahora Mateo 5, el versículo 7, el 12 y el 13. Y aquí vemos cómo Jesús empieza a desarrollar su ministerio, todo el propósito con el cual Dios lo había enviado al mundo y el cual conocía desde niño. Mateo 5, el 7, el 12 y el 13. Bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, porque será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muy bien. Vemos cómo Jesús empezaba a expresarle y a enseñarle a sus discípulos qué era el reino de Dios y qué era lo que realmente él estaba haciendo en este lugar. De hecho, llegó a suplir las necesidades de los menos favorecidos en lugares alrededor de su pueblo, de su propio pueblo, el pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Marcos, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Allí vamos a mencionar simplemente a grandes rasgos, si ustedes ven ahí en la Biblia los títulos de cada capítulo o de cada parte, mencionan todo lo que Jesús hizo en sus alrededores. Yo saqué unos puntos para resumirlo un poco. Jesús erradicó falsos conceptos atribuidos a Dios. ¿Recuerdan lo que pasaba con los fariseos? Enseñaban cosas o doctrinas de hombres, diferente a lo que enseñaba Dios. También sanó y restituyó los derechos de los sin derechos. Habían personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Recuerdan a la mujer sirofenicia, no pertenecía al pueblo de Dios, sin embargo también tenía derecho al reino de Dios, al evangelio. Y ella lo entendió y lo aceptó. Sanó enfermedades y minusvalías incurables a quienes no tenían ninguna esperanza, sordos, cojos, endemoniados. Alimentó los hambrientos, mujeres, ancianos, hombres y niños. Demostró su procedencia celestial con las diferentes cosas que hacía, con cómo se expresaba, cómo podía explicar muy bien el reino de Dios y el perdón de los pecados. Se atrevió a perdonar pecados, también lo podemos ver. Aceptó también su muerte como parte del propósito divino y los poderes malignos le reconocieron como superior en poder, fuerza y autoridad. Jesús se mostró a sí mismo como protector de sus hermanos más pequeños y
enseñó cuál es la verdadera voluntad del Padre y el propósito de quienes le siguen. Vamos a buscarlo en Lucas 9, el versículo 1 y el 6. Lucas 9, 1 y 6. Y este es el propósito que Dios quiere para nosotros. Lucas 9, 1 y 6. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para echar demonios y sanar enfermedades. Entonces también les otorgó autoridad a los discípulos para hacer lo que él hacía, para seguir esparciendo el evangelio. En su vida, en la vida de Jesús, se cumplieron o tuvieron cumplimiento varias fiestas que se profetizaban y su llegada y acercamiento de Dios a los hombres. Una de estas fiestas era la Pascua, ¿no? Y recordemos que cuando era el tiempo de Jesús y se estaba celebrando la Pascua, se acercó al templo y reprendió a todas las personas que estaban allí porque habían convertido la fe, el perdón de los pecados y el plan de Dios lo habían convertido en un negocio, en un tratamiento para ganar dinero. Y esto pues no era el plan de Dios. Así que todas estas ofrendas, las cuales se vendían en su tiempo, Jesús representaba y suplía todo esto. Es decir, Jesús llega al templo, ¿no? Se encuentra todo este mercado montado allí. Él mismo se da cuenta que Él es la verdadera ofrenda. Y entonces empieza a reprender a las personas que están allí porque no entendieron realmente el concepto que Dios quería transmitirles. Él mismo siendo el Cordero Pascual. Vamos a buscar Mateo 21 del 1 al 4. Luego del 9 al 11 y luego del 13 al 17. Y estamos hablando entre el año 31 después de Cristo. Esta es más o menos la fecha aproximada. Mateo 21 del 1 al 4, luego del 9 al 11 y luego del 13 al 17. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Entonces Jesús envió a los discípulos, diciéndole: id a la aldea que está frente a vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo, decidle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Amén. El 9 al 11. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Muy bien. Ahora el 13 al 17. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaron en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Se imaginaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfectamente las alabanzas. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Muy bien. En estas citas encontramos cómo Jesús no buscó la ostentación, no entró como un rey en un caballo o en un corcel blanco o negro con vestiduras de rey, sino que simplemente hizo una entrada triunfal en Jerusalén, pero de la forma más sencilla y humilde, mostrando que lo más importante en este momento era que los pecadores pudieran acercarse al reino de Dios. Y precisamente por eso cuando Jesús entró en el templo y venían a él los cojos, los enfermos, todos aquellos que tenían necesidades espirituales y físicas, y Jesús las suplía. Vemos cómo en Jesús, que sufrió en sí mismo la muerte y la culpabilidad de cada pecador y de quienes lo injuriaron. Esto está en Mateo 27, el versículo 35, el 40 y del 42 al 44. Mateo 27, el 35, el 40 y del 42 al 44. Después de crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestiduras echando suertes,
Ahora ¿en cuál terminó, hermano? ¿El 40? El 35, ahora el 40. Y diciendo, tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Muy bien, ahora el 42 al 44. A vosotros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, libérelo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Imaginémonos esta escena. Jesús está en la cruz, está siendo injuriado por los pecadores que él quiere salvar. Todos acusándolo de que se declaraba rey, todos decían, pero si tú eres Dios, si tú sanabas enfermos, si tú puedes bajarte de esa cruz, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, no te puedes salvar. Y Jesús, teniendo la capacidad y el dominio propio de aguantarse allí, porque era la voluntad de Dios que estuviese allí, esperando la muerte para poder salvar al pecador. Si nosotros hubiésemos vivido en ese momento, ¿en qué grupo estaríamos? Es algo para reflexionar personalmente. Muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por la mayoría, por lo que hacen todos, ¿no? Pero muy pocas veces queremos aceptar la voluntad de Dios. Jesús en este momento aceptó y siguió el plan de Dios, que era mantenerse en la cruz para morir. Pero todos los demás, por los cuales iban a ser beneficiados, iban a recibir la salvación, le estaban diciendo a Jesús que se retractara, que se bajara de la cruz. Jesús pudo haberlo hecho. De hecho, Dios pudo haberlo bajado de la cruz, lo sacó de la tumba, pero no lo bajó de la cruz. ¿Por qué? Porque era necesario que todo esto ocurriese por ti y por mí. Quiero que busquemos ahora, ya estamos llegando a la parte final, vamos a buscar Mateo 28, del 1 al 10. Y esta parte es muy interesante, porque aquí vamos a ver lo que realmente vino después de todo lo que Jesús logró al cumplir el plan de Dios. Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piel y se sentó sobre él. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotros, yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Id, ver el lugar donde yacía. Id deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que va delante de vosotros a Galilea, allá lo veréis. Mirad que os lo he dicho. Entonces ellos salieron deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar la gran noticia a sus discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó, salve. Y ellas se llegaron a abrazar sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y haz la gran noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allá me verán. Amén. Vemos cómo al resucitar Jesús, o cuando Dios lo resucitó, empezó un ministerio nuevo. Ya había profetizado desde su nacimiento que Jesús nacería, pero también se había profetizado que al tercer día se volvería a levantar. Y ahora Jesús emprende una nueva tarea, continuando el propósito de Dios. La pregunta es, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Ha terminado la tarea de Jesús? No ha terminado. Ese día se selló la garantía de la salvación para los seres humanos. Pero en este momento, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a buscar Hebreos 8, 1 y 2. ¿Dónde está Jesús ahora? Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Entonces en este momento ahora Jesús es el sacerdote o el ministro del verdadero santuario que construyó ¿quién?
Dios y no el hombre. Vamos a recapitular un poco para entender un poco esto acerca del santuario. ¿Cuántos santuarios hubo en la tierra? ¿Alguien que diga un número o que algo aproximado? ¿Cuántos? 3. Bueno, más o menos aproximado. Recordémoslos. ¿Cuál fue el primero? El tabernáculo, ¿no? Recordemos que Dios llama a Moisés a la montaña, allí a una montaña gigantesca, y le dice: acércate porque te voy a dar unas revelaciones. Le da las leyes civiles, las leyes religiosas del pueblo de Israel, pero también le da inspiración del tabernáculo. Tabernáculo significa tienda, y era un santuario. Santuario es un lugar consagrado a la presencia de Dios. Era un lugar en el que Dios quería habitar en medio del pueblo. ¿Recuerdan la historia del rey David? Que el pueblo pidió un rey. Pues el rey de Israel debería ser ¿quién? Dios. Y cuando el pueblo pidió rey, estaba diciendo: queremos un sustituto de Dios. Por eso Dios no estuvo de acuerdo en un inicio, sin embargo se lo dio. Y los reyes fueron quienes más recriminaron y más oprimieron al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Dios no quería eso, pero Dios respondió la oración. Dios era el rey de Israel. Habitaba en medio de ellos. Todas las tiendas y todas las tribus, que eran 12, estaban distribuidas alrededor del pueblo. Y cualquier persona podía, desde un punto estratégico, hablando del tabernáculo, se podía acercar cualquier persona para venir a ofrecer ofrendas, para estar en contacto con Dios y pedir el perdón. Entonces este tabernáculo era una tienda portátil, tenía unos materiales, los materiales eran piel, madera, oro y diferentes, digamos, materiales, diferentes formas. Luego vinieron otros templos. Este tabernáculo cumplió su objetivo cuando se establecieron en un lugar, y entonces viene el templo ¿de quién? De Salomón, y se dice que es de Salomón porque él fue al que Dios le encomendó la obra de construir este majestuoso templo. ¿Qué pasa? Que las funciones que se hacían en este templo eran exactamente iguales a las del tabernáculo, solo que la forma del templo pues era muy parecida, pero no tenía los mismos materiales. Pero la función siempre era acercar a los pecaminosos y pecador, que somos los seres humanos, a la santidad de Dios. Y Dios estaba en medio y habitaba en medio de ellos. Muy bien. Este templo fue destruido porque el pueblo de Israel se separó de Dios, empezó a cometer idolatría, y entonces viene Nabucodonosor, dirigido por Dios, y destruye el pueblo y hace una conquista, ¿no? Y entonces erradica o destierra a los israelitas a Babilonia, algunos de ellos, otros mueren, y el templo es destruido. Luego viene otro templo, que fue una reedificación que se realizó del templo de Salomón y estuvo a cargo de Zorobabel. Se dice que de Nehemías, pero se dice que se llama como templo de Zorobabel. Fue 70 años después. ¿Qué se hacía en este templo? Las mismas funciones, acercar a Dios al hombre. Esto siempre era lo que Dios quería. Y luego de esto, este templo nuevamente fue remodelado en el tiempo de Jesús y se le conocía como el templo de Herodes. Fue cambiado algunos patios, es decir, fue modificado completamente por Herodes según su criterio, y era el templo el cual visitaba a Jesús. Y quiero que busquemos en Lucas 21:6. Lucas 21:6. De esto que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces fue una profecía que hizo Jesús acerca del templo de Herodes, que no quedaría piedra sobre piedra. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma conquistó este lugar y destruyó e incendió el templo completamente. Entonces la pregunta es, ¿existe un templo o un santuario terrenal en este momento? Es una pregunta un poco para pensarla, ¿no? No se preocupen porque si se equivocan, la idea no es equivocarnos, sino que concientizarnos de si hay un templo terrenal en este momento. Muy bien, vamos a verlo. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿Cuál es el templo terrenal en nuestros días? Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios,
Amén. Ahora vamos a buscar 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu? ¿No sabéis que soy templo de Dios? 3, 16 al 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Y ahora vamos a buscar 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Muy bien, entonces estas citas nos muestran que el templo terrenal pasó de ser un lugar físico a ser mi propia vida, mi integridad. ¿Han cambiado las funciones? No han cambiado las funciones. Como no cambió en el tabernáculo, ni en el de Salomón, ni en el de Zorobabel, ni en el de Herodes, ahora estas funciones han pasado a mi cuerpo, mi templo. Por lo tanto, hay varias citas del Espíritu de Profecía que nos mencionan que debemos ser conscientes y cuidadosos de cada una de las partes de nuestros cuerpos, de nuestros músculos, de nuestros tendones, de nuestros ojos, de nuestro cerebro, de todo lo que somos nosotros, porque Dios, somos el templo de Dios y Dios habita en nosotros si nosotros se lo permitimos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queda el candelabro? ¿Dónde queda la mesa del incienso? ¿Y dónde queda el pan? La mesa del pan y la presencia. Quedan en nosotros, ¿sí? Nosotros nos acercamos a Dios por medio de su palabra. Nos alimentamos de ella. Jesús transforma nuestra vida, porque es el pan vivo, es un pan que se renueva, es un pan que no nos deja tener hambre. No quiere decir que no tendremos dificultades, lo que quiere decir es que tenemos dónde buscar, tenemos dónde comer. Es un pan que no se acaba. También tenemos la facultad y la facilidad de acercarnos a Dios a través del altar del incienso. Y todo esto hasta que Jesús, cuando venga por segunda vez, donde está en este momento, porque recuerden que no tenemos un sumo sacerdote imperfecto, sino que está en donde, en el verdadero tabernáculo, el cual no creó ningún ser humano, sino que Dios mismo lo construyó. Jesús está allí, pero yo puedo acceder a la santidad de Dios con mi pecaminosidad, con mi culpabilidad, si me acerco por medio de mi templo, el de cada uno, al lugar santo, y ese lugar santo, Dios se acerca a mí, a la santidad y a la perfección de Dios. Tenemos que tener conciencia de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, porque Dios mismo puede habitar en nosotros si se lo permitimos. Recordemos que en el antiguo templo o en el antiguo tabernáculo, solo unas personas con ciertas características podían ministrar. Pues nosotros ahora somos esas personas. Nosotros tenemos que hacernos delante de Dios y por medio de Dios con el derecho que Jesús nos ha otorgado, como la mujer sirofenicia que no tenía derecho, ahora lo tenemos. Y podemos presentarnos delante de Dios, pero debemos tener la conciencia de que no podemos destruir nuestro cuerpo, porque si nosotros destruimos nuestro cuerpo, no podremos acceder a la perfección de Dios y a la vida eterna, que es lo que Dios finalmente quiere. Hermanos, Dios quiere acercarse a nosotros. Dios tiene un plan realizado y en ejecución para que nuestra vida sea una vida perfecta. Para que nuestra vida nuestro carácter sea un carácter perfecto. Recordemos, Dios quiere reconciliarse con nosotros. Esta cita no la tengo aquí, pero se me vino a la mente ahora. 2 Corintios 5, 19. Dios quiere reconciliarse con nosotros. Y nuestra tarea es llevar este mensaje a otras personas. Dios quiere reconciliarse contigo, pero debes acceder al plan de Dios. No podemos ir con nuestros métodos a imponerle a Dios lo que Él ya sabe.
Es al contrario, nosotros nos sometemos al plan de Dios y por medio de sus métodos, Él puede acercarse y perfeccionar nuestra vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos, y que podamos hacer de Jesús el pan vivo, un pan diario en la comunión que podemos tener con Él.